La soberbia es un tema que la Biblia aborda de manera frecuente y enfática. A lo largo de las Sagradas Escrituras, Dios nos enseña sobre los peligros de la soberbia y nos exhorta a vivir una vida de humildad y dependencia de Él. La soberbia se define como un excesivo orgullo o arrogancia, donde una persona se considera superior a los demás y se coloca por encima de Dios. La Biblia nos muestra que la soberbia es un pecado grave que conduce a la caída y a la separación de Dios. El libro de Proverbios es una fuente invaluable de sabiduría en lo que respecta a la soberbia. En Proverbios 16:18 nos dice: la soberbia precede a la destrucción y el espíritu altivo a la caída. Este versículo nos advierte sobre las consecuencias devastadoras de la soberbia y nos muestra que la humildad es el camino a la sabiduría y a la gracia de Dios. La Biblia también nos enseña que Dios aborrece la soberbia. El apóstol Pedro nos dice en 1 de Pedro 5:5: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Este versículo nos muestra que la soberbia nos separa de la gracia de Dios, mientras que la humildad nos permite experimentar su favor y bendición. Además, encontramos ejemplos concretos en la Biblia de personas que cayeron en la soberbia y sufrieron las consecuencias. Un ejemplo notable es el de Lucifer, quien fue un ángel creado por Dios, pero cayó en la soberbia al querer ser igual a Dios. Su rebelión resultó en su expulsión del cielo y en convertirse en Satanás, el enemigo de Dios y de la humanidad. Sin embargo, la Biblia también nos ofrece ejemplos de humildad y nos muestra el camino para superar la soberbia. Jesús es el máximo ejemplo de humildad. Filipenses 2, 6 y 8 nos dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Jesús, siendo Dios mismo, se humilló a sí mismo y se hizo siervo por amor a la humanidad. Dios nos llama a seguir el ejemplo de Jesús y a vivir una vida de humildad. En Santiago 4:6 nos dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esta declaración nos muestra que la humildad es fundamental para experimentar la gracia y la bendición de Dios en nuestras vidas. En conclusión, la Biblia nos enseña que la soberbia es un pecado que Dios aborrece y que conduce a la destrucción. Nos exhorta a vivir una vida de humildad, reconociendo nuestra dependencia de Dios y buscando su voluntad en todo momento. Al seguir el ejemplo de Jesús y vivir una vida humilde, podemos experimentar la gracia y la bendición de Dios y ser transformados para reflejar su carácter en nuestro trato con los demás.